Bienvenidas y bienvenidos al curso Monitoreo de la situación de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, parte 1. Este curso es dictado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no transmisibles. Este módulo 1 veremos conceptos básicos de un análisis de situación de salud, por sus siglas ASIS, determinantes sociales de la salud y perfil de mortalidad. Bueno, en primera medida comenzaremos definiendo qué son los ASIS. Los análisis de situación de salud, o ASIS, que sería su sigla, son procesos analíticos sintéticos sobre el perfil de salud o enfermedad de una población y sus determinantes, permitiendo de esta manera definir e identificar las necesidades y prioridades en salud, brindando información para diseñar, planificar e implementar programas. También permiten analizar las tendencias del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado y finalmente identificar las desigualdades e inequidades sociales en salud. Así, los ASIS son estudios epidemiológicos que se basan en investigar la interacción entre las condiciones de vida y la situación de salud o enfermedad de una población. Los propósitos de una ASIS son definir las necesidades, prioridades y políticas de salud y evaluar su pertinencia. Formular estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud y evaluar su pertinencia y cumplimiento. También otro propósito es construir escenarios prospectivos de salud. Por otro lado, detectar factores determinantes del proceso de salud-enfermedad y finalmente identificar desigualdades e inequidades sociales en salud. Bueno, los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que la gente nace, vive, trabaja y envejece, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias están moldeadas por la distribución del dinero, el poder y los recursos en los niveles local, nacional y mundial, sobre los cuales influyen las decisiones políticas. Los determinantes sociales de la salud son, en su mayor parte, responsables de las inequidades en salud. Este término es una manera sencilla de incluir los esfuerzos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que determinan las condiciones de vida de las personas. Las desigualdades en salud se basan en las diferencias observadas en resultados de salud, por lo tanto son medibles. Por ejemplo, la gente pobre muere más tempranamente que la rica. Los niños de clase social más baja tienen más bajo peso al nacer. Los fumadores desarrollan más cáncer de pulmón que los no fumadores. Las mujeres viven más que los varones. Estas afirmaciones son hechas a partir de la observación simple y objetiva de datos relevantes. Por otro lado, las inequidades en salud son desigualdades que implican un juicio ético de esas diferencias observadas. Para la Organización Mundial de la Salud, las define como desigualdades que son injustas, innecesarias y que son evitables. Un análisis de situación de salud como método epidemiológico permite cuantificar las desigualdades sociales en salud, como por ejemplo el nivel de salud según la posición socioeconómica. Entonces, en este contexto, ¿por qué son importantes los ASIS? Los ASIS constituyen herramientas fundamentales para generar evidencia epidemiológica de la existencia de diferenciales en los perfiles de salud-enfermedad sobre la base de diferenciales de las condiciones de vida de la población. Bueno, en definitiva, los ASIS se van a basar en componentes. Estos componentes tienen que ver con las condiciones de vida, con el perfil de salud o enfermedad de una población y con los servicios de salud que cuente esa población. Dentro de las condiciones de vida tenemos principalmente características demográficas y socioeconómicas de la población. Dentro del componente de salud vamos a poder describir principalmente el perfil de mortalidad de la población
y dentro de lo que son los servicios de salud se puede caracterizar los efectores y los recursos existentes para atender a la población. Entonces, en sus componentes principales, las condiciones de vida nos están hablando de cómo es la población, qué características presenta y cómo vive esa población. Dentro de lo que es pérdidas en salud o el componente de salud, principalmente uno quiere saber de qué se enferma y que se muere la población, qué edades están más afectadas, cuáles son las causas más frecuentes. Y dentro de lo que son los recursos del sistema de salud, bueno, con qué recursos de salud cuenta esa población, dónde están ubicados esos recursos, qué características tienen esos recursos. Bueno, una CIS en definitiva es un informe, es una investigación epidemiológica, un diseño específico que va a tener una introducción donde se van a explicar los motivos y antecedentes que llevan a la realización de la CIS, el contexto en el cual está enmarcado. Se van a plantear el objetivo general, o sea, qué esperamos describir, caracterizar o analizar en el desarrollo de las CIS, teniendo en cuenta el tiempo, lugar y la población que estemos estudiando, los objetivos específicos. En el apartado de la metodología de las CIS se van a definir qué unidades geográficas fueron delimitadas para el estudio o qué poblaciones fueron estudiadas, se van a describir qué fuentes fueron utilizadas para obtener los datos y cómo estos fueron procesados y analizados para obtener información, se van a especificar las definiciones y clasificaciones utilizadas, hay que también consignar en qué periodo de tiempo fueron recabados los datos, si se usó un software, cuál fue, si se confeccionó algún indicador o índice, hay que explicar cómo es su metodología y su interpretación. Bueno, luego en el apartado de desarrollo o resultados, esta parte se puede dividir por sus componentes de condiciones de vida o componentes sociodemográficos, donde se va a caracterizar la situación demográfica, socioeconómica y ambiental, el componente de salud o de pérdidas en salud, donde se va a analizar principalmente la mortalidad y morbilidad, y el componente de recursos del sistema de salud. En el apartado de conclusiones se van a recapitular los resultados más significativos de todo el análisis, enfatizando en las desigualdades e inequidades que se pueden encontrar. Se puede incluir también un apartado de anexos, donde se pueden incorporar documentos o datos, tablas, gráficos que puedan clarificar toda la información de la CIS. Y por supuesto un apartado de bibliografía. Bueno, entonces vamos a ver cómo se arma este rompecabezas con las condiciones de vida, el perfil de salud, que principalmente tenemos datos de morbi y mortalidad, y de los recursos del sistema de salud. Bueno, ahora vamos a ver algunos indicadores dentro de los componentes de una CIS. Por ejemplo, para condiciones de vida tenemos indicadores demográficos importantes como son la pirámide poblacional, la edad media y mediana de la población, índice de envejecimiento, índice demográfico de dependencia, índice de estructura de población activa, índice de masculinidad, entre otros. Son algunos ejemplos de indicadores demográficos que son muy importantes para la realización de una CIS. También dentro del componente de condiciones de vida tenemos indicadores socioeconómicos importantes como pueden ser por la cobertura en salud, el nivel educativo, las características económicas, migración, necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador de pobreza estructural, hacinamiento, el tipo de vivienda, servicios de infraestructura, estado civil, entre otros. Dentro del componente de salud, específicamente de pérdidas en salud, vamos a tener los indicadores de mortalidad, como por ejemplo mortalidad proporcional, las tasas brutas de mortalidad, tasas de mortalidad específicas que pueden ser por causas, según la clasificación de la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10. También tenemos tasas de mortalidad específicas por sexo y por grupos etarios. También vamos a ver los indicadores de tasas de mortalidad ajustadas por edad y vamos a introducir un nuevo concepto de mortalidad prematura
que es un indicador que se llama años potenciales de vida perdidos. Otros indicadores del componente de salud es la morbilidad, donde podemos ver los principales motivos de consulta y diagnóstico en efectores que estén en la zona de estudio, el diagnóstico de egresos hospitalarios, para específicamente lo que es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. Contamos con las encuestas, como la encuesta nacional de factores de riesgo, la encuesta mundial de salud escolar, la encuesta nacional de nutrición y salud, las encuestas de tabaco, por ejemplo, entre otras. Y finalmente, dentro de los componentes de los servicios de salud, en este sentido nos interesan conocer cuáles son los recursos del sistema de salud para afrontar a los problemas de salud de la población, ¿no? ¿Dónde están ubicados estos servicios? ¿Qué dependencia administrativa tienen? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué equipamiento? ¿Qué recursos humanos? ¿Cuántas camas tiene? Entre otras cosas, también qué programas están implementados efectivamente, si hay algún plan de acción específico, alguna planificación específica para alguna determinada enfermedad o problemas de salud, por ejemplo. Eso es muy importante también tener en cuenta cuando uno hace una CIS. Espero que la presentación les haya sido de utilidad. Muchas gracias.